Heavy metal. El heavy metal, o simplemente metal, pronunciado como metal o metal, en español traducido literalmente como metal pesado, es un género musical que nació a finales de los años 60 y principios de los 70, tanto en el Reino Unido como los Estados Unidos, cuyos orígenes provienen del blues rock, hard rock y del rock psicodélico. Se caracteriza principalmente por sus guitarras fuertes y distorsionadas, ritmos enfáticos, los sonidos del bajo y la batería son más densos de lo habitual y la voz es generalmente aguda o gutural. Hasta el día de hoy no existe un consenso preciso que defina cuál fue la primera banda de heavy metal. Algunos mencionan a Led Zeppelin y Deep Purple, mientras que otros dejan ese sitial exclusivamente a Black Sabbath. Por aquel tiempo, a finales de los años 1960 y principios de los años 1970, surgieron muchas bandas que, si bien no tuvieron el impacto mediático de las mencionadas anteriormente, también fueron de gran aporte al nacimiento del género, como Blue Cheer, Blue Oyster Cult, Sir Lord Baltimore, Budgie, UFO y Wishbone Ash. Posteriormente surgieron agrupaciones como Scorpions, Rainbow, Judas Priest. Estos últimos introdujeron la combinación del doble bombo con ritmos rápidos en semicorchea de bajo y guitarra y eliminaron las últimas influencias del blues, y Motörhead, quienes incluyeron algunos elementos del punk rock, dándole un nuevo énfasis a la agresividad y velocidad. En la segunda mitad de los 70 y en pleno auge del punk, surgió la nueva ola del heavy metal británico, abreviada comúnmente como NWOBHM, liderada por Iron Maiden, Saxon y Def Leppard, que dio un nuevo valor al género, derivando en el nacimiento de una posterior subcultura a ambos lados del Atlántico, influyendo la nueva ola del heavy metal británico notablemente en el surgimiento de nuevas bandas estadounidenses, como Manowar, Sabotage o Queensryche a finales de esa década. Con la llegada de los 80 comenzaron a aparecer los primeros subgéneros del metal. Por un lado el glam metal, encabezado por bandas como Europe, Bon Jovi, Van Halen, Wasp, Whitesnake o Motley Crue, que lideró las ventas y las listas musicales de los principales mercados, y por el otro el metal extremo, que provenía de la escena underground. De este último surgió con una amplia popularidad el thrash metal, liderado por los llamados Big Four estadounidenses Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax, y con una importante repercusión en Alemania, surgiendo bandas como Creator, Sodom Destruction o Tankard. Sin embargo, en la década posterior, dicho éxito comercial decayó ante el auge de nuevos sonidos alternativos no propios del metal. Si bien en Europa continental, Japón y Latinoamérica siguieron siendo populares y vivieron su auge, subgéneros como el power metal, destacando bandas como Helloween, Blind Guardian, Gamma Ray, Stratovarius o Rhapsody, del mismo modo que surgían y resistían comercialmente a nivel global otros nuevos subgéneros, como el groove de Pantera. A fines de dicha década surgieron géneros todavía más extremos, como el death metal y el black metal, que tuvieron un auge a inicios de la década de los 90. Llegado el nuevo milenio, existía ya una infinidad de subgéneros, cada uno con características específicas y con influencias de otros estilos como la música clásica, música industrial, funk y el rap, por ejemplo, que han ampliado la definición del metal hasta llegar a la actualidad. A su vez, su popularidad se ha incrementado durante los últimos años, principalmente en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Japón. La música metal tiene una aceptación más favorable en los países nórdicos que en otras regiones, debido a la apertura social y política en estas regiones. Especialmente Finlandia ha sido a menudo llamado la tierra prometida del heavy metal, porque hoy en día hay más de 50 bandas de metal por cada 100.000 habitantes, más que cualquier otra nación del mundo. Etimología. Hasta el día de hoy el origen exacto de por qué se usa el término heavy metal en el ámbito musical es desconocido. Lo que sí es cierto es que durante varios siglos dicha frase se empleó en la química y en la metalurgia, y hace alusión a algunos elementos químicos que poseen ciertas características en común, metal pesado. Uno de los primeros usos en la cultura popular ocurrió en 1961, cuando el escritor estadounidense William Burroughs creó el personaje Uranian Willie de Heavy Metal Kid en su novela The Soft Machine. En su siguiente obra, Nova Express, de 1964, Burroughs volvió a desarrollar el término para identificar a una raza de alienígenas de Urano,
y también a un tipo de música que escuchaba una segunda raza, la gente insecto. Según el historiador de música Ian Christ, su definición provendría del lenguaje hippie. Heavy sería un sinónimo de potente o profundo y metal describiría un estado de ánimo como la pesadez. En ese sentido, la palabra heavy haría referencia a las bandas que tocaban con una amplificación mayor a lo que interpretaba la música popular de mediados de los 60. En cuanto a su contexto musical, las primeras referencias al heavy metal sería el álbum debut de Iron Butterfly, llamado precisamente Heavy, y su primer uso en las líricas de una canción sería en Born to Be Wild, de los estadounidenses Steppenwolf, publicado en junio de 1968. Por otro lado, el primer documento escrito que utilizó el término para identificar a un tipo de música rock apareció en una revisión de la revista Rolling Stone, cuyo autor fue Barry Gifford. Dicha revisión se escribió el 11 de mayo de 1968 y trató sobre el disco A Long Time Coming de la banda The Electric Flag, donde Gifford comentó: "Nadie que haya escuchado a Mike Bloomfield como cantante o instrumentista en los últimos años esperó algo como esto. Esta es una nueva música soul, la síntesis del white soul y el rock heavy metal". Hasta mediados de 1970, varios críticos de revistas como la mencionada Rolling Stone, The Village Voice o Cream acuñaron la definición downer rock, que en nuestro idioma se definió como un rock decepcionante, es decir, un tipo de música que iba en contra de lo que hasta ese entonces se conocía, como la música de The Beatles, por ejemplo. De acuerdo a la publicación Classic Rock, el downer rock giraba en torno al uso excesivo de metacualona y vino. Sin embargo, ese término no duró mucho, siendo reemplazado en su totalidad por el heavy metal. Cabe mencionar que durante la primera parte de la década de los 70, la prensa expresaba que el hard rock y el heavy metal eran sinónimos. Por ello, muchas de las bandas que hoy se conocen como heavy metal eran consideradas como hard rock y viceversa. Características. Desde un principio el heavy metal se caracterizó por poseer guitarras fuertes y distorsionadas, junto a ritmos enfáticos. Los sonidos del bajo y la batería son más densos de lo habitual y las voces, generalmente agudas. Con el pasar de los años y con el surgimiento de sus subgéneros, dichas características se enfatizaron, alteraron u omitieron, e incluso en ciertas ocasiones agregaron nuevos atributos. Según el periodista John Parrells de New York Times, en la taxonomía de la música popular, el heavy metal es la mayor subespecie del hard rock. Eso sí, con menos síncopa, menos blues, más talento para el espectáculo y fuerza más bruta. La típica formación de una banda consta de un baterista, un bajista, un guitarrista líder, un guitarrista rítmico y un cantante, que en ocasiones puede ser instrumentista. También puede incluir a un teclista para engrosar el sonido en los conciertos en vivo o en las producciones de estudio, sin que éste sea necesariamente un miembro activo de la agrupación. La guitarra eléctrica y la potencia que proyecta a través de la amplificación ha sido históricamente el elemento clave del género, cuyo sonido proviene de un uso combinado de altos volúmenes y una gran distorsión. A lo largo de los años, los guitarristas han innovado en las técnicas y efectos que produce el instrumento, como el tresillo, seisillo, palm mute, bend, hammer-on, tapping y el sweep picking principalmente. Además, es muy importante el riff, el power chord y sobre todo el solo, que definen a una canción y al subgénero en la que se interpreta. También el guitarrista cumple un rol importante en el heavy metal, que en ocasiones provoca una tensión amistosa con el vocalista para definir quién es el frontman de una agrupación. Por otro lado, y como ya se mencionó anteriormente, una banda puede tener dos guitarristas, uno líder y otro rítmico, pero hay casos donde es uno solo o en situaciones específicas pueden ser incluso tres. Además, en algunas bandas los guitarristas aplican el término twin guitars, guitarras gemelas en nuestro idioma, donde ambos pueden ser líderes, tocando simultáneamente un solo o intercalando su participación dentro de este. Una de las primeras bandas que aplicó dicho concepto fue Wishbone Ash. Sin embargo, varios críticos sitúan a Judas Priest y a Scorpions, estos últimos durante sus primeros años, como las agrupaciones que realzaron y engrosaron dicha técnica. Otro de los elementos importantes es la voz, que de acuerdo con el crítico Simon Frith, el tono de la voz es mucho más importante que la letra de las canciones. La voz se caracterizó en un principio por ser aguda, con un gran uso del vibrato y una amplitud enorme de octavas. Algunos de los cantantes que cumplen con dichos factores son Ian Gillan de Deep Purple, Bruce Dickinson de Iron Maiden, Klaus Meine de Scorpions y el fallecido Ronnie James Dio.
Otra de las técnicas que se utiliza y que no poseen todos los cantantes es el falsete. Algunos de ellos tienen un dominio perfecto de esta técnica sin afectar su voz, como por ejemplo Rob Halford de Judas Priest y King Diamond. Con el pasar de los años, algunos vocalistas emplearon un tono más rudo y más alejado a la agudeza propia del género. Uno de los primeros fue Lemmy Kilmister de Motorhead, que incluyó una voz rasposa y que fue un punto clave en los posteriores cantantes del thrash metal, death metal y black metal. Estos se caracterizan por tener una voz gutural, una técnica que utiliza sonidos graves similares a gruñidos y que en ocasiones provoca una difícil comprensión de las letras de sus canciones. A pesar de que las voces del metal son principalmente masculinas, las mujeres también han incursionado en el género, como es el caso de Kim McAuliffe de Girl School y la alemana Doro, considerada como la reina del heavy metal. Por su parte, el bajo, los teclados y la batería cumplen un rol importante en la sección rítmica. El bajo proporciona una gama de sonidos bajos que son cruciales en la música, que varían en complejidad desde ser solo acompañamiento rítmico a participar en la interacción de la guitarra líder y rítmica. Al igual que los guitarristas, el bajista puede utilizar algunas técnicas en las cuerdas, como el tapping, y el número de ellas pueden variar desde las 4 a 6, dependiendo del subgénero que se interpreta. En ciertas situaciones también el bajista suele ser el músico principal de una agrupación, como en Motorhead, por ejemplo. En cuanto a la batería, esta debe crear un ritmo fuerte y constante basado en la velocidad, potencia y precisión. Según los autores Mick Berry y Jason Gianni, el batería requiere una cantidad excepcional de resistencia, una velocidad considerable, una coordinación y una destreza absoluta para tocar los intrincados patrones del metal. Una de las características propias del batería del metal es la utilización del cymbal choke, que es tocar los platillos y silenciarlos rápidamente con la mano. En adición a ello, la configuración del número de tambores, bombos y platillos es normalmente mayor a lo que se emplea en otros tipos de música rock. Por último, los teclistas pueden engrosar el sonido de una canción con el órgano, los sintetizadores y los teclados propiamente tal. Su sonido proviene principalmente del rock psicodélico y se efectúa en su gran mayoría como acompañamiento rítmico para dar un ambiente más oscuro. Aún así, hay casos donde el teclista puede interpretar solos, como por ejemplo Jon Lord en Deep Purple, Mick Michaeli en Europe, o incluso ser el líder de la banda y ser quien más se destaque, como en el caso de André Andersen, tecladista y líder de Royal Hunt. Además, existen situaciones donde el teclista puede ser un músico de sesión en las producciones de estudio o en los conciertos en vivo. Lenguaje musical, ritmo y tiempo. Según la socióloga enfocada en la cultura musical Dina Weinstein, el ritmo del género es enfático y posee tensiones deliberadas. Weinstein observa que los diferentes efectos sonoros disponibles en los bateristas proporcionan un patrón rítmico que asume una gran complejidad. En muchas de sus canciones, el groove principal es corto, de 2 a 3 notas, que generalmente se componen de corcheas y semicorcheas. Esta estructura rítmica principalmente se acompaña de varios staccatos, hechos por las técnicas del palm mute del guitarrista rítmico. La principal característica del ritmo es el riff, que crea el gancho temático de una canción denominado hook. Esta estructura también se emplea de manera más lenta, añadiéndoles redondas y acordes enteros para así crear una power ballad. En cuanto a su tempo, era generalmente lento durante sus primeros años, pero a partir de mediados de los 70 este aumentó, dando origen al speed metal y posteriormente al power metal. Los tempos del metal varían desde la lentitud de una balada, 60 pulsaciones por minuto, a extremadamente rápidos, creados por el blast beat, 350 pulsaciones por minuto. Estructura típica de la armonía. El heavy metal se basa generalmente en el riff, que es creado a partir de 3 rasgos armónicos principales: progresiones de la escala modal, tritono y o progresiones cromáticas, y el uso del pedal point. El heavy metal tradicional, o también llamado clásico, tendió a utilizar las escalas modales, en especial el modo eólico y el modo frigio, que en términos prácticos y para dar un ejemplo sería la, si, do, re, mi, fa, sol y la, y fa, sol bemol, la bemol, si bemol, do, re bemol, mi bemol y fa, respectivamente. El tritono se ha empleado en el metal en varias progresiones de acordes y que se define como un intervalo que abarca 3 tonos enteros, por ejemplo, do y fa sostenido.
Dicha disonancia fue prohibida en la música eclesiástica medieval, ya que los monjes consideraban que eran tonos del diablo, a lo que ellos titularon como Diabolus in Musica, que al español se traduce como el diablo en la música. Desde el principio, el género utilizó el tritono tanto en los riffs como en los solos de guitarra, y debido a ello y durante sus primeros años se apodaba como música diabólica. Por su parte, el pedal point generalmente se ha usado como base armónica de muchas de las canciones del metal. En simples palabras se puede definir como un tono bajo sostenido, por la cual se mueve a través de otros tonos, brindando un cambio en la armonía. Volumen. La necesidad del aumento de volumen provino de artistas como Cream, Jimi Hendrix, The Who y en especial de Blue Cheer, que en palabras de su vocalista Dickie Peterson, lo único que sabíamos era que queríamos más poder. Según el psicólogo Jeffrey Arnett, en su libro Metalhead, considera que el volumen de los conciertos es como el equivalente sensorial de la guerra. Por su parte, la doctora Weinstein aclara que es vital para cualquier banda de metal y además argumenta que, de la misma manera que la melodía es el elemento principal del pop y el ritmo es el foco principal de la música house, el sonido, timbre y volumen potente son los puntos claves del heavy metal. A mediados de los 80 el volumen era tan importante como el espectáculo mismo para algunos grupos como Accept, Motorhead y Manowar. Incluso estos últimos ingresaron al libro Guinness de los Récords en 1984 como la banda más ruidosa del mundo. Sin embargo, y 10 años más tarde, rompieron su propio récord, ya que durante su presentación en vivo en Hannover, tocaron a 129.5 decibelios generados por 10 toneladas de amplificadores. Aún así, el récord no fue registrado en el libro Guinness, luego que retiraran dicha categoría afirmando que no alentarán los daños auditivos. Relación con la música clásica. Desde un principio el heavy metal ha tenido una fuerte relación con la música clásica, que de acuerdo con el musicólogo Robert Walser, es la mayor influencia para el género desde sus primeros años. Él argumenta que los guitarristas son los más influenciados y que la adaptación y apropiación de la música clásica desarrolló el virtuosismo de dichos músicos. En un artículo escrito para Grove Music Online, Walser menciona: los años 80 trajeron una adaptación generalizada de las prácticas de acordes de los modelos europeos del siglo XVIII, especialmente de Johann Sebastian Bach y de Antonio Vivaldi. Por su parte, Kurt Bachmann, de la banda Believer, opina que la música clásica y el metal son probablemente los géneros que tienen más en común en cuanto a sentimiento, textura y creatividad. El guitarrista Ritchie Blackmore de Deep Purple se ha considerado como el primer interlocutor entre la música clásica y el heavy metal, siendo Concerto for Group and Orchestra de dicha banda la primera producción que unió una orquesta y un grupo de rock. Posteriormente, Jason Becker, Uli Jon Roth, Marty Friedman, Eddie Van Halen, Walter Giardino, Randy Rhoads e Yngwie Malmsteen dieron un mayor hincapié en la mezcla de ambos estilos musicales y llevaron a mediados de los 80 a la creación definitiva del subgénero metal neoclásico. Ya a fines de los 90 y principios del siglo XXI, diversos grupos han retomado la relación de su música con orquestas sinfónicas para producciones de estudio o conciertos en vivo, como es el caso de Rage, Scorpions, Metallica y Kiss, entre otros. Temas y controversia. El contenido temático del heavy metal ha sido durante mucho tiempo un objeto de críticas, cuyas opiniones van de que solo son temas juveniles y banales a que son defensores del ocultismo, el fascismo, el nihilismo, el militarismo y de la misoginia. Según los críticos David Hatch y Stephen Millward, las bandas del metal han concentrado sus letras en la materia oscura y deprimente, en una medida sin precedentes hasta ahora para cualquier forma de música popular. De acuerdo con ellos, el disco Paranoid de Black Sabbath sería el precursor de las letras oscuras, cuyas líricas van desde el trauma personal en Paranoid y Ferris Wear Boots a temas de guerras como en War Pigs. Cabe mencionar que los temas que se tratan en las canciones dependen exclusivamente de las bandas y del subgénero que se interpreta. Durante los años 70, agrupaciones como los mencionados Black Sabbath, Rainbow, Blue Oyster Cult, Judas Priest y Scorpions, entre otros, emplearon en varias de sus canciones temas como el ocultismo, violencia, sexo, muerte, religión, política y crítica social, fantasía, alcoholismo, drogadicción y el amor. Con la llegada de los 80 y con la creación de los respectivos subgéneros, dichos conceptos fueron abordados con mayor especificación,
como es el caso del metal extremo: violación, aniquilación, guerra, suicidio, corrupción política e inquisición, etc. El glam metal: sexo, orgías, fiestas, drogas y prostitución. Y en la nueva ola del heavy metal británico: velocidad, motocicletas, mitología y ciencia ficción. En las décadas de los 90 y los 2000, el new metal y el metal industrial también tratarían sobre angustia existencial, maltrato infantil, codicia corporativa, sensacionalismo en los medios y las consecuencias del mal uso de la alta tecnología. A pesar de la diversidad de conceptos que tratan las bandas, estas no estuvieron ausentes de problemas legales y políticos. Durante la década de los 80, el organismo Parents Music Resource Center pidió al Congreso de los Estados Unidos regular los contenidos de la industria musical, en especial las canciones de heavy metal. Además, crearon la lista Filthy 15, las 15 asquerosas en español, que eran canciones que según ellos debían ser censuradas y de las cuales 9 son de agrupaciones del género, entre ellas Possessed de Venom e Into the Coven de Merciful Fate. Este incidente dio origen a la creación de las famosas etiquetas Parental Advisory. Un caso posterior es el enfrentamiento entre la organización política Antifa y varios grupos de black metal que han sido acusados de fascistas. Otros casos que tuvieron impacto mediático fueron las participaciones en el asalto al Capitolio de los Estados Unidos de 2021 por parte de los músicos Jon Schaffer y David Gunn, que terminaron en el arresto del primero. Esto causó controversia y oposiciones por parte de otros músicos y bandas del género. Un caso con más impacto mediático fue la respuesta hacia la invasión rusa de Ucrania por parte de varias bandas e intérpretes del género, cuya expresión de solidaridad hacia Ucrania y condena de las acciones de Rusia ha polarizado a la comunidad del heavy metal debido a la desinformación relativa al conflicto. También se pueden mencionar otros casos como el apoyo de Dee Snider a la libertad de expresión, las acusaciones hacia Marilyn Manson referentes a la masacre de la escuela secundaria de Columbine y posteriores acusaciones de abuso sexual, las protestas de la banda Rage Against the Machine y el inicio de una gira en el año 2015 de la banda System of a Down en memoria del genocidio armenio. Por último, en algunos países el heavy metal ha sido declarado como una amenaza a los valores tradicionales de la religión o la ideología gubernamental. En ciertos estados como Marruecos, Egipto, Líbano, Irán, Cuba, China, Corea del Norte y Malasia se han dado casos de músicos y seguidores del género que han sido arrestados y encarcelados por tratar o, según sus legislaciones, defender los temas ya mencionados. En algunos de estos países, sus autoridades han comenzado a relajar su censura y restricciones hacia el género. Bueno, y esa fue la primera entrega de Metal Wikipedia. No son cosas que pensemos precisamente con el Latin Metal Crew. Solo quise hacer una recopilación de lo que dicen en Wikipedia sobre el heavy metal. Como vieron, faltan muchas cosas. Hay algunas cosas medio mal redactadas, otras cosas que puede que no sean ciertas o que nosotros consideremos que no, como que Bon Jovi es metal. Había también una sección de el metal en la subcultura que no me pareció necesaria poner, era más sobre las modas y los gestos que hacen los metaleros, los cuernos, cómo se visten. Es medio subjetivo, por más que estoy yo todo vestido de negro siendo metalero y seguramente muchos de los que están viendo. Cosas que son ciertas, pero que son a veces escritas desde el prejuicio más que desde querer informar cómo es, o al menos así lo sentí, por eso no lo quise poner. Y bueno, después lo de los temas y controversias fue tocado un poco por arriba, fue más mostrado desde la forma en que lo ve la gente que no está a favor del metal, como ese grupo de gente que lideraba Tipper Gore, que está en una de las partes de temas y controversia, que estaba en contra del metal y hizo esa lista de las 15 más sucias, una estupidez, que después lo único que lograron es poner un ticket chiquitito en cada CD. Ahora ya no hay CDs, así que no quedó un legado de esa reunión de mujeres y hombres cavernarios que no estaban a favor del metal y que querían prohibirlo, metal y el rock también había. Pero bueno, no se habló mucho tampoco de cómo Dee Snider defendió gloriosamente ante la corte en los Estados Unidos cuando
hicieron el juicio. Solo se toca muy por arriba, creo que ni siquiera se toca ahora que lo pienso, Dee Snider diciendo otra cosa. Pero bueno, es lo que dice en Wikipedia. Ya sabemos que Wikipedia la edita a la gente, así que no es tampoco el pensamiento de Wikipedia, sino lo que todos agregan sobre el heavy metal. Así que esto fue el Metal Wikipedia, la parte 1 del heavy metal. La próxima va a ser la parte de historia, en realidad más un poquito ver muy por arriba los subgéneros, que eso estaba un poco más acertado, y seguramente vendrán en otros capítulos un capítulo para cada subgénero y veamos cómo lo trata Metal Wikipedia. Así que espero que les haya gustado esta nueva sección de Latin Metal Crew. No es el show, sino es el Latin Metal Crew, ofreciéndoles el Metal Wikipedia. El próximo video va a ser la parte 2 de Heavy Metal, así que nos vemos en la próxima.